Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los que están conectados ahora acá al canal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a iniciar en este momento un conversatorio en el cual vamos a charlar un poquito sobre la carrera de Sociología, la licenciatura en Sociología. Antes de arrancar, nos vamos a presentar quienes estamos acá presentes en el Zoom. Así que, bueno, si quieren arrancar, hay estudiantes, docentes, graduados de la carrera que nos van a poder contar un poco, entre todos, hacer una charla sobre qué es esta carrera, qué es esto de la sociología, qué es hacer sociología, de qué se trata estudiar sociología. Así que bueno, Sabri, si querés arrancar. Bueno, hola a todos y todas quienes están escuchando. Gracias por sumarse a la actividad. Mi nombre es Sabrina Ruggeri, soy estudiante de la carrera de Sociología, estoy cerca de recibirme y actualmente también soy la subcoordinadora de la carrera por parte del Centro de Estudiantes. Les doy la palabra a Romy. Hola, mi nombre es Romina Contreras, también estudiante de la carrera, también cerca de recibirme. Y bueno, gracias ahí por conectarse y demás. Fiore. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Fiorella Russo, licenciada en Sociología, recibida de esta facultad, y soy profesora de la carrera también. Gonza, te damos la palabra. Hola, ¿cómo están? Hola a todos y todas. Bueno, sí, mi nombre es Gonzalo Navarro, también soy egresado ahí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, actualmente soy docente de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública y también de la carrera de Sociología, y aparte de desempeñarme en algunas cuestiones de investigación, actualmente trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en la dependencia que tiene el Ministerio en la provincia de Mendoza. Bueno, me resta a mí presentarme. Mi nombre es Agustina Díez, soy docente también de la carrera de Sociología en dos materias, en una que está en tercer año, que es Sociología Política, y en otra que es el espacio de las prácticas profesionales en quinto año, en el último tramo. Además soy codirectora de la carrera de Sociología. Y bueno, me dedico a eso, a enseñar y también a investigar algunas temáticas dentro del campo de la sociología. Bueno, la idea un poco, después de esta presentación rápida, es compartir con ustedes un video, un pequeño video, y luego de eso, en función de las preguntas que se plantean en este video, empezar una conversación, digamos. Estamos ávidos de escuchar las preguntas que tengan también ustedes para hacer sobre la carrera, sobre qué tipo de inserción laboral tiene, cuál es lo específico de la sociología dentro del campo más amplio de las ciencias sociales. Quizá alguno de ustedes haya estado participando hace un rato nomás de un panel que se hizo sobre las ciencias sociales en general, sobre las 4 carreras que se estudian en la Facultad de Ciencias Políticas, y quiera en todo caso profundizar un poco más sobre específicamente la sociología. Así que bueno, si les parece, también nos está acompañando Diego y Patricia del área de ingreso, que no se ven acá, pero que nos están dando una mano con la actividad. Ellos van a compartir el video, y también está Vanina Reynoso, que nos está acompañando para poder hacer más accesible esta instancia, este conversatorio a través del lenguaje de señas. Bueno, en realidad, no sé si quienes estuvieron presentes en el panel de hoy a la siesta, hace un ratito, tienen alguna pregunta más específica para hacer de la carrera. Nosotros lo que podemos ir contándoles mientras es que la carrera de Sociología, bueno, se cursa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene una duración de 5 años,
Dentro del plan de estudio, digamos, el plan de estudio está dividido en 3 áreas, un área básica, un área metodológica, perdón, 4 áreas, un área metodológica, un área más específica, más disciplinar, y un área de, digamos, sí, un área de orientación, que tiene que ver más con materias electivas y en la parte más de la práctica, de las instancias, digamos, tienen 2 materias prácticas, las prácticas sociales educativas y las prácticas profesionales, que junto a las materias optativas, que son materias que los y las estudiantes deciden hacia el final de la carrera estudiar, perfilan cierta orientación o cierta, digamos, estudios o temáticas más específicas que hacia el final de la carrera los y las estudiantes eligen profundizar, ¿no? Dentro de los subcampos de la sociología, como la sociología del trabajo, de la educación, sociología de la salud, la sociología del conocimiento, la sociología de la cultura. Bueno, no sé si las chicas, si quieren, podemos también empezar contando un poco qué implica estudiar sociología, la experiencia de quienes están transitando este trayecto como estudiantes. No sé, Sabri o Romina, si quieren contar algo de eso. Teníamos como pensado empezar a partir del video, pero bueno, vamos improvisando en el camino. Sabri, ¿querés empezar vos? Bueno, no sé por dónde arrancar sin el video, digamos, pero en mi caso al menos la elección de la carrera tuvo que ver como con una inquietud vinculada a los procesos históricos y políticos, y que un poco en el transcurso de la carrera con las primeras materias y, digamos, de las distintas áreas que fue nombrando Agustina recién, fui como encontrando elementos a partir de los cuales, no sé si dar una respuesta concreta a esas inquietudes, pero sí poder pensarlas y reflexionar y profundizar en torno a esas dudas, a esas inquietudes o a esas ganas de entender determinados procesos. Y después, bueno, la verdad que va cambiando mucho en los distintos momentos de la carrera, porque también coinciden con los distintos momentos de la vida de UNE, ¿no? Por ahí creo que en mi caso la primera inserción laboral, las primeras inserciones laborales más vinculadas con la sociología fueron un quiebre importante, pero para por ahí no pasar a la parte laboral y seguir en la experiencia del tránsito por la carrera, no sé si Romy querés contar un poco más de tu experiencia. Sí, creo que igual son 2 cosas que están totalmente conectadas en un momento de la carrera, ¿no? La vida de estudiante y esa inserción, esa búsqueda laboral de, bueno, de preguntarnos qué hacemos, para dónde arrancamos a partir de las herramientas que nos da la carrera. Pero empezando por esa parte de estudiante, en mi caso particular, surgió de una aproximación bastante temprana por una materia en el secundario, precisamente de sociología, que desde el primer momento despertó mi interés y también en coincidencia con lo que dice la Sabri, me generó un montón de inquietudes que creo que también uno las venía trayendo, pero a partir de ese primer acercamiento es como que empezás a poder reformularlas, y bueno, el hecho de transitar la carrera con todo lo que implica ese proceso, incluso sus momentos de crisis, yo creo que esas inquietudes se van multiplicando, pero para bien. Entonces se va haciendo ahí y va siendo parte del mismo proceso. En cuanto a la carrera en sí, en mi caso particular la he hecho en la totalidad de la carrera trabajando por una cuestión de necesidad. Ha sido bastante complejo, pero al mismo tiempo yo creo que todo el equipo de docentes y administrativo que trabajan en la carrera hay como una
una interpretación, una comprensión ahí que ayuda a ese proceso, y eso me parece valorable y que esté también mencionado, sobre todo porque muchas de las personas, o algunas de las personas que van a ingresar, también trabajan o no vienen directamente del secundario, quizás, ¿no? Así que, bueno, por mi parte, esa experiencia que se ha ido conjugando y vinculando directamente con lo laboral, ya sea en áreas de investigación, en áreas de extensión universitaria, y bueno, y en el último año, más vinculado y también rentado, que eso es un dato ahí importante, en el área de educación también, trabajando ahí activamente. Buenísimo. Enganchando, bueno, ya que están ustedes, Sabri y Romina, digamos, comentando esta experiencia de estudiar sociología, veo acá una pregunta que, como para que podamos seguir con el hilo, Iván pregunta, ¿cuáles fueron las materias que más les gustaron de la carrera? A mí, personalmente, las materias más cercanas a los últimos años, yo creo que porque también está relacionado a un nivel también de maduración que uno va haciendo en el proceso. Creo que en los primeros años uno entra tan atolondrada, por lo menos en mi caso particular, que mi personalidad de por sí ya es atolondrada, que al principio no me permitía disfrutar de las materias. Creo que empecé a disfrutarlas después de un periodo y de poder hacer, incluso después de estas crisis que nombraba recién. Así que a mí particularmente aquellas que tienen relación directa con el campo, como son las prácticas que mencionaba recién la Agus, me parece, la carrera de sociología es la primera que implementa las prácticas sociales educativas y las prácticas profesionales dentro de su currícula, y bueno, y eso es también poder llevar toda esta caja de herramientas teóricas que veníamos viendo a lo largo de la carrera a, bueno, esto me sirve para algo, en poder aplicarlo en un terreno concreto. En lo particular, a mí ha sido de las que más me han gustado. Bueno, ahí a modo de machete estamos compartiendo el plan de estudios como para ubicar también un poco en lo que decía Romina. Fíjense, ahí está, en el 5º año están las materias más específicas de las que hablábamos recién y las prácticas. Y bueno, te dejo, Sabri, vos si querés seguir contando. Bueno, en mi caso creo que lo mismo, que tiene mucho que ver con las etapas de la carrera y, como decía recién la Romy, con esto de la maduración, pero me parece que, digamos, si hago un balance, los primeros años de la carrera tal vez las materias me generaban como una enorme fascinación y como una necesidad de profundizar en cada tema, bueno, como una fascinación muy grande digamos, las materias del área básica, con lo que sería historia, economía, la primera como una especie, que no es este su nombre, pero como si fuese una especie de introducción a la sociología y demás, me generaban como muchas ganas de como si se pudiera profundizar en cada tema. Y después, al avanzar en la carrera, ir ampliando, digamos, ir transitando las materias metodológicas, me di cuenta de que era como una puesta en práctica del conocimiento que disfrutaba mucho, esa instancia, digamos, la instancia metodológica, digamos, del estudiarla y el pensarla y el ponerla en práctica, pero por ahí también era algo más todavía como no encauzado, porque me interesaban muchos temas, todavía no definía tal vez una instancia, o sea, una rama específica, y creo que ya hacia los últimos años, con el proceso de las prácticas socioeducativas, las prácticas profesionales, y mi inserción laboral actual, a partir de la cual se delimita mucho más mi tema de interés, junto con las materias optativas, ya como que el proceso, cómo transitar las materias es otro, porque ya estaba pensando en algo más específico tal vez, y no era como esa inquietud inicial hacia todo fenómeno social, por decirlo de alguna manera. No sé, perdón, Iván, porque tu pregunta era re puntual y no te dimos ninguna respuesta puntual. Pero, No, bueno.
también está bueno esto, ¿no? De que este proceso de maduración también fue gracias a cómo están organizado el programa, ¿no? Porque eso también permitió que continuara y que fuera un hilo conductor para llegar a esto que estamos diciendo de que, bueno, que quizás una vez ya cursada la carrera, tales materias de los últimos años nos interesan más o sentimos o las disfrutamos de otra manera, pero también fue parte de ese hilo conductor que trajo desde que venimos desde el primer año. Bien. Sí, en ese sentido, por ahí está bueno. Yo he tenido como un grupo de compañeros con quienes hemos transitado la carrera bastante, digamos, de manera similar, o hemos ido cursando y sacando las materias al mismo tiempo. Y también es algo súper personal, esto sobre todo como las ramas de interés o del tipo de materias que nos gusta más o nos resulta más sencilla. Digamos, no sé, tengo una amiga muy cercana que, no por reforzar esa división entre lo metodológico y lo teórico, porque no, digamos, sabemos que no es tal y que todas las materias de las distintas áreas van de la mano y se retroalimentan y es necesario su conocimiento para el ejercicio de la profesión después, pero sí, digamos, es muy personal qué tipo de materia tal vez te resulte más fácil, más difícil, y a partir de eso te guste más o menos. Como que no, cada materia es como que, no sé si es amplia en sí misma, pero sí abre muchas puertas, tanto de textos específicos en los cuales indagar, como de técnicas y metodologías específicas que, a partir de los cuales se puede profundizar, que pasa a ser súper personal. Bien, ahí vamos a ver si podemos intentar de nuevo, nos avisan desde ahí del área de ingreso, que veamos a ver si podemos intentar nuevamente ver el video, a ver si se escucha, y bueno, vamos complementando esto que estamos charlando y con cuestiones que pueden surgir a partir del video. Ahí se escucha. Cuando miramos de cerca la vida de una persona, sin duda descubrimos más personas. Familia, amistad, trabajo, comunidad, múltiples relaciones, el ser humano en sociedad. Pero, ¿qué es la sociedad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo funciona? ¿Qué podemos conocer de la sociedad? ¿Cómo afecta a las personas? A todas estas preguntas y muchas otras trata de dar respuesta a la sociología, la ciencia que estudia la sociedad y sus fenómenos, y se interesa por el comportamiento del ser humano en relación con los demás. Ahora, observemos la sociedad en marcha. Como punto de partida distinguimos dos grandes vías, de ida y vuelta. Por un lado, la sociedad afecta y condiciona la vida de las personas. Hablamos, por ejemplo, de la cultura, el mundo del trabajo, las clases sociales, las empresas, las administraciones, los valores y creencias. Por otro, el comportamiento de las personas influye en los demás y contribuye a formar la sociedad, a través de los movimientos sociales, la manera de hacer ocio, de estudiar, los comportamientos políticos, las relaciones afectivas o las relaciones con el medio ambiente. Existen una infinidad de planos y matices en la esfera de lo social, y somos las sociólogas y los sociólogos los que nos encargamos de su estudio, de su conocimiento e investigación, los que evaluamos consecuencias y proponemos soluciones. Pero tal vez debido a la amplitud del encuadre, a la variedad y complejidad de materias, a la omnipresencia de la disciplina, nuestra labor como los sociólogos y sociólogas no es del todo comprendida o se percibe con cierta extrañeza desde la misma sociedad a la que sirve y trata de mejorar. Por eso situamos a la sociología en el lugar de donde realmente se encuentra, en el núcleo de lo social. Nuestra mirada particularmente entrenada es la piedra angular de una extensa gama de habilidades y competencias. Aumentamos el conocimiento de nuestro entorno social en un ir y venir constante de la teoría a la práctica y una gran capacidad de adaptación y versatilidad.
La curiosidad e interés por lo que nos rodea nos proporciona un certero retrato de la complejidad social, clave en la búsqueda de conexiones y vínculos. Una disciplina en constante evolución, nutriéndose de la realidad social y consciente del poder transformador de la divulgación, la transmisión y el intercambio de información. Una actitud crítica que nos lleva a indagar y cuestionar la realidad más allá de lo evidente, persiguiendo la racionalidad y comprensión en la organización y estrategias posibles. Todas estas capacidades quedan notablemente reflejadas en el plano laboral, especializándonos en sector de actividades concretos, ya sea en la empresa, las administraciones o el tercer sector, como los recursos humanos, con presencia transversal en el entorno laboral, sustentando funciones y objetivos en el mundo empresarial. La investigación social y de mercado, área identificable de la profesión sociológica, con aplicaciones directas y sustanciales en lo social. La docencia y formación, sociología aplicada, educación, incidiendo en la evolución y crecimiento de la propia disciplina. La comunicación y sensibilización, área en continua expansión, con innumerables opciones para la creación e innovación. Actualmente, la intervención social, centrados en la atención y mejora de las condiciones sociales, línea clave de nuestra ciencia y motor de cambio de las sociedades. Las políticas públicas, diseñando y evaluando, planificando en un ámbito crucial de nuestra vida en común. La sociología en marcha, una ciencia cercana y presente en nuestro día a día, creando y compartiendo conocimiento y haciendo posible la evolución y mejora de la vida en sociedad de las personas. Bueno, creo que a partir de esto podemos volver sobre las preguntas que estamos viendo en el chat y bueno, combinar con lo que nos plantea este video. Este video no es propio, en realidad es un video de un colegio de sociólogos y sociólogas de España, pero que nos pareció que podía, que sintetizaba las múltiples aristas de la mirada sociológica, ¿no? De lo que es la sociología. Acá, de las preguntas que nos van pasando, hay una, dice, ¿sienten que el saber sociológico les cambió la forma de ver el mundo? Y si esa mirada no se volvió algo pesimista por la forma de la organización de las sociedades. ¿Sí? A mí me gustaría responder a esa pregunta. Vale. Porque me pareció muy, muy interesante. Espérate que lo preguntó Paula, ¿no es cierto? Me pareció muy, muy interesante esta pregunta porque es verdad, uno primero podría pensar que al visualizar los problemas de la sociedad, las causas de los problemas de la sociedad, uno podría caer en un pensamiento pesimista. Y es todo lo contrario. A ver, la sociedad tiende a naturalizar los procesos sociales, las instituciones. Pensamos que la familia es la única que existe, pensamos que la escuela es la única que existe, pensamos que el capitalismo es el único modelo posible. Y esa naturalización hace que en realidad caigamos en el pesimismo. Es decir, si eso es natural, si eso es lo que la evolución humana alcanzó, entonces no hay otra salida posible. La sociología lo que muestra es que eso no es natural, son todas construcciones históricas, interrelacionales, y cuando descubrimos en la carrera que es así, que nada es natural, sino que todo es parte de un proceso o el resultado de una lucha, de procesos sociales, de procesos políticos y demás, ahí podemos realmente tener la esperanza de que como no es natural, es cambiable. Como no es así necesariamente, es posible transformarlo. Y si bien a veces podemos estar apenados o nos sentimos muy comprometidos por las problemáticas sociales que nos aquejan, y eso puede hacer que a veces tengamos ese costado triste, si se quiere, o como vos decís, pesimista en el sentido de pensar que como nos sentimos comprometidos por los problemas sociales, nos podemos sentir apenados de que sucedan,
siempre la carrera apunta a que esos procesos son transformables, a que esos procesos son cambiables, a que nada es estanco ni para siempre, y eso siempre es fuente de optimismo. Y creo que, volviendo a la primera parte de la pregunta, creo que esa mirada sí te la da la carrera, y es una mirada muy interesante que uno cambia cuando entra a la carrera, porque uno como ciudadana, como persona de a pie, digamos, tiene muchas de estas ideas dadas como aceptadas, ¿no es cierto? De que el mundo es así, aparentemente las cosas son de esta manera, y cuando uno entra a la carrera y estudia toda esta gente que pensó, que descubrió algunos de los procesos, de las causas, de los problemas que generan las situaciones sociales que vivimos, ahí es donde nos inspira para eso, para darle una nueva mirada a las cosas, me parece a mí. Genial, buenísimo, gracias, Fiore. Gonza, no sé si vos querés, a partir de esta pregunta, digo, pensando en tu inserción actual, en tu inserción no solo en la docencia, sino también en la pata más de intervención de la sociología también, si querés comentar un poco, o cómo te interpela a vos esto que preguntó recién. Fiore, ¿cómo era el nombre de la persona que preguntó recién esto? Paula. Paula, me parece. La verdad que estaba bien enganchado escuchando a las chicas, y bueno, es una forma también de recordar y de hacer memoria de por qué uno eligió, ¿no?, a la sociología, que claramente creo que nadie la elige porque nos vayamos a llenar de plata, así que me parece que todo lo que estamos de acá no fue ese el criterio de selección. Pero sí, como mensaje esperanzador, yo no conozco a ningún sociólogo y a ninguna socióloga que no tenga trabajo. Eso también es algo que está bueno decirlo. No somos millonarios, pero tenemos trabajo y cosas concretas para hacer. Y en relación a esa pregunta, me parecía como re interesante que por ahí, yo decía, la sociología tiene mucho de arte, si logramos como comprender cuál puede ser su mejor aporte. Y me parece que el gran arte de la sociología es la capacidad de armar preguntas, de elaborar preguntas, de preguntarse sobre lo dado. Me parece que hay algo súper interesante. Y pienso en el tiempo actual en el que estamos, en donde, por ahí tomando un poco lo que decía la Fiore, en donde muchas de las cosas que aparecían como naturales se han puesto como en crisis en este año y medio. Bueno, el gran aporte de la sociología en eso es poder elaborar buenas preguntas, ¿no? Me parece que ahí hay algo re interesante, y la generación que se va ahora a incorporar al mundo universitario es una generación que pasó este último año como muy especial, digamos, ¿no? Y ahí tienen como un montón de aportes para hacernos a quienes somos sociólogos y sociólogas con una cierta edad avanzada. Y tomando un poco lo que vos decías, Agus, el aporte que yo creo, o lo que me ha aportado a mí a la sociología para desempeñarme por ahí en el ámbito de la gestión, en el ámbito público, etcétera, creo que ha sido justamente eso, poder preguntar sobre el devenir de ciertas políticas públicas que estaban como muy naturalizadas en el ámbito de la gestión, bueno, poder cuestionar algunas cosas y poder proponer la innovación en algunas cuestiones concretas. No sé, por ejemplo, algo que ha sido súper interesante es poder preguntarse por qué las personas trans tienen menos posibilidades de vincularse con el mundo natural que aquellas personas que por ahí han tenido otro tipo de trayectorias. Bueno, cómo eso, que hoy está muy en agenda en el momento actual, cómo eso incide concretamente en una política pública, en la generación de trabajo, en los incentivos económicos para que se empleen. No sé, estoy poniendo como un ejemplo, digamos. Por lo menos a mí creo que ha sido un gran aporte la sociología para poder pensar la política pública, la gestión, y otros ámbitos que tienen que ver con la cotidianeidad, digamos, de todos nosotros y de todas nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Gonza. A mí digamos, todas estas preguntas, más una que tengo acá en el tintero que dice, me encanta sociología, pero todavía estoy en dudas de qué puedo hacer para descubrir si la carrera realmente me gusta.
Bueno, partiendo de esto que decía el video, que la sociología, bueno, es la ciencia que estudia la sociedad y los fenómenos y se interesa por el comportamiento del ser humano, ¿no? Básicamente, digamos, teniendo como punto de partida eso, yo creo que cualquiera de ustedes, como tanto como nos pasó a todos nosotros cuando decidimos estudiar sociología, si, por ejemplo, los problemas sociales, el ver que el mundo y la sociedad en la que vivimos es desigual y que no todos tienen el mismo acceso a los derechos básicos, situaciones de injusticia no nos dan lo mismo, nos interpelan y sentimos que realmente no podemos ser indiferentes hacia eso. Bueno, la sociología es un ámbito que los recibe con los brazos abiertos, creo, porque es el ámbito como para sentarse a pensar de qué forma vivimos en sociedad, cuáles son las mayores problemáticas o las características que asume el vivir en sociedad y entonces no solo producimos conocimiento sobre lo social, sino que también gestionamos ese conocimiento. Producimos conocimiento desde la investigación, ¿no? Investigaciones que tienen que ver con problemáticas de la salud, la educación, la vivienda, los derechos humanos, la cultura, todo aspecto, como nombraba en el video, todo aspecto de la vida social. No solo producimos conocimiento a través de la investigación, sino que lo divulgamos, lo enseñamos, lo gestionamos, y cuando hablo de gestionar el conocimiento es decir, bueno, sabemos cuáles son las problemáticas, por ejemplo, que trajo aparejado el COVID a nivel educativo o a nivel de la salud. Bueno, ¿de qué manera este conocimiento puede servir para quienes tienen que tomar decisiones en políticas públicas, armen un programa, un proyecto, una acción concreta para mejorar la vida en sociedad o mejorar o elevar la calidad de vida de una comunidad, de un grupo, de un barrio? Entonces, básicamente creo que ¿cómo darnos cuenta? Eso, vuelvo a lo que decía recién, si la desigualdad nos interpela, si las situaciones en donde no se cumplen los derechos o hay injusticia no nos es indiferente, bueno, la sociología va a ser un ámbito que nos va a interesar, que nos va a dar ciertas respuestas o que, bueno, también va a profundizar esas preguntas que intuitivamente tenemos, ¿no? Por la misma vida, por la misma experiencia de vida, por cuestiones que nos han pasado en nuestra vida personal o en el secundario o en el ámbito de la familia o en el barrio. Bueno, la sociología nos va a ayudar a generar bien esas preguntas y sobre todo también encontrarles respuestas que se vuelven propuestas para mejorar la vida, básicamente. A los sociólogos y las sociólogas lo que nos interesa es aportar para que la vida en sociedad sea un poquito más igualitaria y un poquito mejor, ¿no? Bueno, a ver si seguimos con, no sé si alguien quiere aportar algo más en relación a esto, o si no, si quieren podemos pasar a otra pregunta. Yo aportaría una cosa como por ahí. O sea, coincido con lo que acabas de decir, Agus, pero por ahí pensando más en el momento específico de la toma de decisión respecto a una carrera, y al menos eso, desde lo autorreferencial, recordando cómo fue mi experiencia en ese sentido, además de todo lo que vos acabas de decir, la otra recomendación que yo haría es por ahí no dejarse guiar por a ver, son importantes, pero no dejarse guiar solo por materias específicas que pueden costar o no costar, o gustar o no gustar. Ejemplo, en nuestra carrera que muchas veces pasa matemática, como por ahí correrse porque por ahí pasa, ¿no? Qué sé yo, tenemos amigas que están arrancando otras carreras y comparamos materias o lógicas de las facultades y demás, y como que esas cosas por ahí tal vez más administrativas o de los programas de las materias nos pueden desalentar, o de lo que creemos que la materia, de lo que creemos que se va a tratar, nos desalienta, y tal vez por ahí es más clave este tipo de instancias como la que estamos teniendo ahora, de hablar con personas que ya han transitado la carrera o que ya ejercen la profesión,
y no guiarse tanto como por esas comparaciones que por ahí se dan en el proceso de decisión de las carreras, me parece. Eso lo tomo como por ahí una recomendación más de sentirme un poco más cercana a ese momento, aunque ya ha pasado hace muchos años, pero bueno, eso. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué temas y de qué manera se abordan desde el área metodológica? Es decir, entiendo que quizás lo que está preguntando es, bueno, el qué ya lo hemos planteado, que es la sociedad y los fenómenos propios de la vida en sociedad. Ahora es cómo llegamos a ese conocimiento, cómo producimos ese conocimiento. Las metodologías o las herramientas metodológicas que utilizamos son varias. Yo, por ejemplo, empiezo con una, después le doy en todo caso la palabra a alguno de los otros profes para seguir. Compartimos una herramienta con otras ciencias sociales que es por ejemplo, las herramientas o las estrategias cualitativas que tienen que ver con recopilar información a partir del encuentro con el otro, en una entrevista en profundidad, o cuando vamos a observar un fenómeno social en vivo y en directo, como por ejemplo puede ser observar una manifestación o una protesta social, o observar cómo se da un determinado fenómeno, como por ejemplo ir a un centro de salud y compartir una charla con las personas que trabajan en ese centro de salud, o personas que trabajan en una fábrica, y interactuar también con esos mismos sujetos que son parte de ese fenómeno que se estudia. Esa es una estrategia que tiene que ver con el análisis que se dice más cualitativo, porque lo que observamos son impresiones o características o perfiles diferentes que asume un determinado fenómeno. No es la única. No sé si alguno quiere seguir con alguna otra metodología que se use dentro de la sociología. No, bueno, después la otra gran rama, digamos, es la metodología cuantitativa, ¿no? Que como su nombre lo indica, tiene más que ver con la contabilización. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de nuestros estudios, nuestros estudios pueden ser a nivel micro, o sea, podemos ir a estudiar, qué sé yo, una comunidad en Lavalle, pero muchas veces son estudios a nivel macro, puede ser, no sé, algo de la economía argentina, el capitalismo mundial. Entonces necesitamos muchas veces valernos de datos estadísticos, de datos cuantitativos, poder extraer información de millones de personas, no tan solo de un pequeño grupo, y para ese tipo de estudios existen todas las herramientas cuantitativas, ¿no? De estadística, de recolección de información a gran escala, hasta inclusive Big Data, digamos, que se puede aplicar en la actualidad. Lo importante es saber que en la carrera, como dijo Agustín al principio, está dividida como en 3 grandes partes, con una cuarta, si se quiere, que sería el ciclo básico al principio, pero después tenemos todas las materias teóricas, que ahí vamos a ver las grandes teorías sociales, todos aquellos teóricos que desde el inicio de la sociología vienen pensando preguntas, respuestas a nivel teórico, pero después vamos a transitar las materias metodológicas, y allí, dependiendo del tipo de estudio que hagamos, vamos a priorizar una metodología sobre otra. Si vamos a hacer, no sé, un estudio a nivel de millones de personas, tal vez necesitemos un instrumento estadístico, y si vamos a estudiar alguna situación en una comunidad particular, probablemente escojamos o prioricemos un método cualitativo como el que contaba Agustina. Y bueno, y no son los únicos, sino que existen otros más que también van a ver en la carrera. Sí, así como a grandes rasgos está bueno hablar de estos 2 principales, digamos. A mí me gustaría contestar alguna de las preguntas acá que veo en el chat. ¿Puede ser? Por supuesto. Sí. Yo ahí para darle cierre a lo que decía la Fiore. Perdón. ¿Puede ser? Que en base a esto, a las metodologías que por ahí se pueden utilizar, sean quali, quanti o en interconexión y demás, creo que lo interesante de la sociología es por ahí la perspectiva desde dónde se analizan esos datos que se obtienen desde esas distintas metodologías, que van en relación constante, ¿no?, con
con esto que planteábamos desde un principio, ¿no? Con este cuestionamiento sobre lo establecido, sobre lo que se creía desde siempre natural o que se encontraba totalmente naturalizado. Entonces me parece que desde ahí la sociología hace su aporte desde la perspectiva desde donde se leen esos datos que se van obteniendo. Ahora sí, Gonza, perdón. No, nada más quería contestar una de estas preguntas a modo de experiencia. Decía, quería saber si existían cambios a otros países, intercambio a otros países dentro de la carrera, cómo funcionaban, etcétera. Bueno, me parece que eso es algo muy interesante que tiene la carrera, que tiene como una visión en algunas materias muy local, de lo que pasa en Mendoza, que podemos hacer análisis concretos sobre nuestra cultura, sobre nuestra provincia, y también tiene un gran poder de pensar procesos internacionales, ¿no? De pensar Latinoamérica, de pensar Europa, de pensar el mundo. Bueno, esa ida y venida de lo internacional a lo local es muy interesante. Y la universidad toda, y concretamente nuestra facultad y la carrera, promueve también intercambios para que eso lo podamos ver en otras universidades del mundo. Entonces es re interesante. A mí en lo personal me tocó haber estado en 2 experiencias de intercambio, una en Suiza y en España, y en otro momento en Perú, poder pasar un año allí, formándome, compartiendo con la cultura allí, y con trabajos interdisciplinarios con otras carreras, sobre todo concretamente en lo que fue Perú. Entonces, bueno, me parece que eso también es algo interesante y lindo como para tenerlo en cuenta y que ustedes lo tengan en cuenta, que tiene la carrera un gran poder de pensar lo local, donde tenemos los pies en la tierra, concretamente aquí en Mendoza, pero con una mirada también bien global y bien internacionalizada, digamos, por las cosas que leemos, por las cosas que compartimos, etcétera. Bueno, y en relación también está la pregunta sobre acreditar conocimientos en idioma. Particularmente yo el año pasado hice el intercambio también en Francia, en Toulouse, y sí se puede acreditar los conocimientos en idioma a lo largo de la carrera. Así que ahí también respondemos a esa en conexión. Bien, sí, ciertamente sociología tiene un campo tanto sobre todo de investigación muy internacionalizado. Dentro de la carrera hay proyectos de investigación que están conformados por docentes, estudiantes y graduados y graduadas que tienen mucha conexión. Trabajamos en general muy conectados con equipos de investigación tanto a nivel nacional como a nivel regional e internacional. Y esos proyectos de investigación impulsan muchas veces la movilidad entre diferentes carreras de sociología, movilidad de tipo estudiantil, como contaba Romy, o movilidad docente, o también movilidad de graduados y graduadas. Así que en ese sentido, tiene una beta muy conectada es un oficio muy conectado con lo internacional. Alguna de las otras preguntas dice, ¿podrían dar un ejemplo de una pregunta que podría hacerse un sociólogo o una socióloga? ¿Qué se les ocurre? No, pienso en miles, porque en realidad podría haber una pregunta por cada ámbito de la sociedad existente, como decíamos recién, desde una pregunta micro como, qué sé yo, no sé, cómo se estructura determinado grupo, hasta por qué existe el capitalismo a nivel mundial. Podemos hacer preguntas de cómo, más históricas, cómo una institución llegó a ser la que es, por ejemplo, por qué la familia es así, la familia tradicional, que por suerte, por ejemplo, ahora está puesta en discusión, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo la familia era mamá, papá, hijos. Bueno, esa institución, ¿por qué es así? ¿Por qué existe la familia? ¿Por qué nos agrupamos por lazos de sangre? ¿Tiene que ser así? ¿Siempre fue así? Y preguntas no solamente de la historia, también podríamos hacernos preguntas por el futuro, ¿sí? Por la transformación social, por otro mundo posible, por otras formas de organización social, otras formas de distribución de la riqueza, otras formas de acumulación de la riqueza.
todo, absolutamente todo puede ser puesto en cuestión. De hecho, la carrera lo que anima es a permanentemente preguntarnos por lo establecido. Es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Uno tiende a naturalizar las cosas, pensar que son así de una vez y para siempre. Y a lo que apunta la carrera es que permanentemente estemos con el ojo digamos, al salto de que cualquier cosa que pensemos que es como es, que nos podamos preguntar por qué es, cómo llegó a ser como es. Siempre fue así, puede cambiar, cómo fue antes, cómo puede ser en el futuro. Creo que muchas de las preguntas pueden ir por ahí, por lo menos se me ocurren esas. Yo doy otro ejemplo de lo que yo investigo, de uno de los temas que yo investigo en la carrera, dentro del equipo de investigación al que pertenezco, que es cómo las mujeres en Mendoza logran articular su trabajo de cuidado o el trabajo reproductivo que le hablamos dentro del campo de las ciencias sociales, que es el trabajo de crianza, cómo eso se articula con el trabajo fuera del ámbito del hogar, ¿no? El trabajo asalariado, digamos, que en algunos casos es un empleo, ¿no? Por ejemplo, un empleo en el ámbito público o en el sector privado, además. ¿Cómo hacen las mujeres de distintas edades y pertenecientes a diferentes clases sociales para poder trabajar, cuidar sus hijos, hijas, hijes, y trabajar fuera de la casa y no morir en el intento? ¿Qué estrategias despliegan las mujeres para eso? Desplegamos las mujeres para eso. Esa es otra pregunta que nos hacemos en el campo, digamos, dentro de la sociología, que hasta hace no muchos años no se preguntaba mucho. Por ejemplo, algo que pusimos en duda desde las ciencias sociales es antes se decía, bueno, usted señora o usted, no sé, Juanita, ¿trabaja? No, no trabajo porque soy ama de casa, ¿no? Entonces empezamos a desnaturalizar eso, decir, ¿cómo que no trabaja esa persona si está a cargo de sus hijos, de su hogar, de hacer la comida, de llevar y traer los chicos de la escuela? Entonces, poder desnaturalizar y hacer nuevas preguntas como esta es a lo que nos dedicamos en la sociología. Y ahí, Sí. perdona, te interrumpo, en ese sentido retomo lo que dijo Gonzalo hace un rato sobre, y bueno, y vos también, sobre esta producción de conocimiento, pero que a la vez apunta a la transformación, y justo en este tema que vos decís, digo, recientemente se ha aprobado digamos, los aportes jubilatorios, o sea, digamos, la acreditación de años de aportes jubilatorios por cantidad de hijos a amas de casa, que es una especie de reconocimiento al trabajo de cuidados. Entonces, digamos, todas estas investigaciones que nombraba la AUS, que hace años, que vienen dando cuenta de ese trabajo reproductivo que hacen las mujeres y que en realidad llevan muchos más años a nivel teórico, pero que después ha habido investigaciones más bien empíricas, como nombraba la AUS, de entrevistas particulares a mujeres, amas de casa. Después, según obviamente el momento político que transitemos, terminan o no en políticas públicas concretas que en este caso mejoran la calidad de vida de un grupo específico de personas. Por supuesto. Mejor ejemplo que eso de transferencia de conocimiento. Se produce un determinado conocimiento, se gestiona, se transfiere y se aporta concretamente en una política pública, por ejemplo. Hay dos o tres preguntas que rondan más ya en qué tipos de inserción laboral, en qué ámbitos concretos trabajamos las sociólogas y los sociólogos. Me parece que como para ir cerrando este conversatorio podríamos apuntar de lleno a eso, ¿no? Para explicar concretamente en qué ámbitos trabajamos. Yo empiezo con un par, después tiro la posta para que siga el resto. Pongo ejemplo mi caso, yo soy investigadora en CONICET y también, que es un organismo de ciencia y técnica. Muchos sociólogos y sociólogas trabajan en este organismo, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, abocados prácticamente todo el tiempo a la investigación. Y generalmente lo combinamos los y las investigadoras con la docencia que en el caso mío, en el de Fiorella, en el de Gonzalo, es
en el ámbito de la universidad, es decir, en las carreras universitarias, pero también hay muchos sociólogos y sociólogas trabajando digamos, enseñando sociología en el secundario. No solo sociología, sino muchas otras materias de las ciencias sociales, ¿no? Como por ejemplo, bueno, metodología o desarrollo social o problemáticas del trabajo. Y no solo en el ámbito educativo, no solo nos desempeñamos frente al aula, sino también pensando o gestionando instituciones educativas, ya sea de un colegio secundario o un instituto superior, es decir, un instituto terciario. Bueno, paso a la posta, quien quiera seguir con las inserciones laborales. Incluso ahí, como para terminar en el área de educación, por ejemplo, se me ocurre también llevado por la experiencia personal en el área de educación inclusiva. Actualmente me encuentro trabajando en un instituto que trabaja con niños con discapacidad en el área de educación. Entonces también eso, como que ahí es tan amplio el abanico dentro de educación también, que resulta ahí bastante interesante. Y yo agrego también que en investigación, por ahí cuando se nombra CONICET, quienes lo ubican parece algo como gigante y no sé, y como lejano, y también así como está la investigación, quienes investigan en CONICET, también hay investigación, en nuestro caso desde la facultad y la universidad, y desde otras instituciones que también desarrollan investigación y que no son necesariamente el CONICET. Nada, también hay docentes que investigan ahí o sociólogos que no ejercen la docencia y que también investigan en otro tipo de instituciones que obvio que no tienen digamos, el tamaño que tiene el CONICET por ser digamos, la institución gubernamental y nacional, pero que hay otros espacios de investigación además de ese, tal vez a escala más provincial o más chicos o gestionados desde otros espacios diferentes. También me parece importante ahí como mencionar que en el proceso de la carrera se van presentando distintas oportunidades que también están re bueno, ¿no? Tanto en investigación, como en educación, como en inclusión, que van permitiendo también conocer los intereses de uno en cuanto a qué quiero hacer con la sociología o con las herramientas que me va dando la carrera. Entonces es bastante interesante esto también que nos brinda tanto la facultad como la universidad de proyectos de extensión, de proyectos de inclusión, que está bastante bueno para ir conociendo también el perfil de sociólogo, de socióloga, de sociólogo que queremos ir conformando. Bien, entonces... También está el ámbito privado. Digamos, hasta aquí hablamos del ámbito académico y del ámbito educativo, si se quiere, en sus distintos niveles. Pero bueno, también está el ámbito privado, ya sea en empresas, nos podemos desempeñar, puede ser en consultorías, hay muchos sociólogos trabajando en consultorías, mucha de la gente, por ejemplo, que da las bocas de urna o previo a las elecciones, cómo van los candidatos, qué sé yo, muchas veces son sociólogos o equipos interdisciplinarios conformados por sociólogos. También, qué sé yo conozco, por ejemplo, una socióloga que fue convocada cuando la minera Vale se instaló en Malargüe, bueno, después se retiró, pero por ejemplo, ella fue convocada para poder trabajar con las comunidades en donde se estaba instalando la minera. Hay gente que trabaja en recursos humanos, en selección de personal, colaborando en equipos de marketing. Digo, nosotros tenemos una formación muy amplia que permite después desempeñarnos en distintos ámbitos. Eso es importante remarcarlo. Y después está el sector público, que ahí se los dejo a las chicas que lo desarrollen también. Y el tercer sector, que me he olvidado. Si quieren, bueno, Sabri o Romy, o retomo yo también con el tema del sector público, como quieran. Bueno, en el sector público, digamos, por ahí veníamos haciendo mucho énfasis en la investigación, y en ese sentido estuvo buena la intervención de Fiorella recién.
mucho énfasis en la investigación y la docencia, hablábamos mucho de esta transferencia del conocimiento, de la posibilidad de aplicarlo en políticas concretas, pero también tenemos el ámbito de inserción digamos, en la planificación y evaluación de políticas públicas, programas, proyectos que pueden que pueden desarrollarse desde organismos gubernamentales, pero también pueden desarrollarse esos programas y proyectos desde ONGs o fundaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, acá en Mendoza, no sé, podríamos trabajar en la Asociación Ecuménica de Cuyo. Digo, hay otros espacios, además de la planificación y evaluación desde el gobierno, digamos, desde organismos gubernamentales, y también podemos desempeñarnos en esos espacios, sí, digamos, no es que la misma persona necesariamente investiga y es quien después programa y evalúa políticas públicas, sino que se hacen recomendaciones y hay mucha articulación institucional para que se lleven a cabo esos procesos de transferencia entre la investigación y la posterior aplicación o no de esos conocimientos. Y también otra pata es la intervención, concretamente, lo mismo, desde organismos gubernamentales o desde instituciones del llamado tercer sector, ONG, fundaciones, etcétera, que es lo mismo, el trabajo en programas y proyectos directamente en su puesta en práctica. Pongo un No sé si ahí ejemplo en quieren dar ese. algunos ejemplos, claro. Eso, pongo ejemplos de esto que decía concretamente Sabri, digamos, de la dimensión más de la intervención, es decir, cuando sociólogos y sociólogas estamos ejecutando política pública, no solamente armando un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con una ley, como puede ser la ley contra la violencia de género, ¿no? Que a nivel nacional fue la ley que posibilitó la creación de las direcciones de género y diversidad en todas las provincias. Con este último gobierno, de hecho, ya hay un ministerio que está, digamos, gestado a partir de la existencia de esta ley. Y bueno, las direcciones de género y diversidad, hay sociólogas, por ejemplo, que han elaborado observatorios de violencia de género. Entonces, lo que se hace es recopilar información sobre lo que va pasando en la provincia, sobre cantidad de casos de femicidios o de casos de denuncias de violencia de género, y esa información pasa después al ámbito de la intervención concreta, como puede ser organizar hogares o refugios para mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar y que han tenido que abandonar el hogar, ¿no? Entonces, eso es estar ejecutando una política pública. O otras sociólogas que están en el área de capacitación de lo que es la ley Micaela. La ley Micaela fue una ley que se aprobó hace poco que promueve u obliga más bien la capacitación en perspectiva de género a todos los funcionarios públicos. Entonces hay que capacitar, imagínense, desde el policía que está, o la persona que está atendiendo el 911, el teléfono para urgencias, o los y las maestras, o los y las enfermeras en los hospitales públicos, ¿no? Entonces, quienes organizan muchas veces esas capacitaciones son sociólogas que al estar, digamos, que manejan la perspectiva de género y que se encargan de armar estos cursos o talleres hacia el resto del ámbito público, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo concreto de ejecución, donde existe como una frase conocida, donde hay una necesidad, hay un derecho, y donde hay un derecho hay que buscar la manera de ejecutar acciones para que ese derecho se pueda respetar y cumplir. Y esas acciones las llevamos adelante, entre otras profesiones, los y las sociólogos. Bueno, acá hay otra pregunta ya como para ir cerrando. Dice, quería preguntarles, hay un mito en cuanto a la carrera de que todos los que la estudian tienden a demorarse muchos años y no poder hacerla año a año. Bueno, a ver,
La duración teórica de las carreras es eso, la duración teórica. En realidad no hay carrera, o son muy pocos o excepcionales los casos de los estudiantes que dicen duración teórica de la carrera 5 años y a los 5 años se reciben. En general se tarda en promedio un poco más que eso, pero ¿qué pasa? La mayoría de los estudiantes de sociología se insertan laboralmente antes de recibirse. Y en un gran porcentaje, les diría, en actividades relacionadas a la carrera. Eso a veces hace que se alargue un poco más, pero creo que ese es no es un mito que, digamos, el cual, digamos, que sea característico de la sociología, ¿no? Hay una diferencia entre la duración teórica y la duración real de las carreras, pero en todas las carreras, no solamente en la sociología. Hay otra pregunta acá que no quiero evitarla, que está preguntada de dos maneras distintas y que se ha repetido esa pregunta, me cuentan en el caso de trabajo social y demás, que es ¿cuál es el salario promedio de un sociólogo? Bueno, algo adelantaba Gonzalo, a ver, quienes estudiamos sociología, quienes nos interesan las cuestiones sociales, claramente no nos metimos a la sociología para hacernos millonarios, ni ricos, ni mucho menos, pero tenemos salarios promedio, ¿no? Es un salario de un docente universitario o de un investigador, y en el Estado, por ejemplo, como profesionales, en general los sociólogos y sociólogas tienen cargos técnicos que, bueno, se asemejan bastante a lo que es un salario de un docente o, sí, de un salario docente, son salarios promedio, digamos. Quizás hay otras, digamos, vertientes dentro de las inserciones profesionales de la sociología más vinculadas al sector privado que probablemente aquellos sociólogos que tienen consultoras, que bueno, que quizás están por arriba del promedio de los salarios que puede tener un docente o un cargo técnico en el Estado, pero bueno, en ese sentido son salarios similares a lo que puede tener quizás un médico que se reparte entre consultorios, entre el hospital, e inclusive, por poner en contexto, viendo las protestas que hay de los residentes o de los médicos con pocos años de inserción profesional, me parece que inclusive en términos relativos estamos mejor que muchas otras profesiones. Así que bueno. Yo ahí agregaría que por ahí algo que sucede, me parece que en socio y que en otras ciencias y disciplinas sociales también, que es que por el hecho tal vez de que son menos conocidas o que no son carreras tradicionales, tal vez como lo son ingeniería, medicina, derecho, etc., hay como una especie de chiste repetido de esto, de dar por hecho en los primeros años que no vamos a tener trabajo, que vamos a ganar poco, etcétera, y que está muy esto, con lo que decía Fiorella hace un rato, muy naturalizado ese tipo de afirmaciones, y que la verdad que une, tal vez las repite sin tener fuentes, digamos, con las cuales contrastarlas, y lo asume en un punto, porque es algo que, bueno, se dice en la facultad, todo el mundo lo dice, y entonces, bueno, es así. Y la verdad que después un poco vas avanzando en la carrera y vas conociendo tal vez más personas o que son estudiantes avanzadas y ya están trabajando en algo vinculado a la carrera, o que ya están recibidas, y te das cuenta de que no es así ninguna de las dos cosas, ni que no vas a tener trabajo, ni que necesariamente vas a cobrar muy poco, y que también tal vez era una cuestión más de repetirlo porque la gente conoce menos la carrera y tenemos que estar por ahí muchas veces explicando qué es lo que hacemos, que va más por ahí tal vez, por una cuestión de sentido común, que por que realmente sea así, como, no sé, a mí me pasó, digo, los primeros años que daba por hecho esa situación, y después hace 2 años que trabajo en algo vinculado a la sociología, y nada, y veo más o menos que voy a poder seguir trabajando de esto, y conozco personas que están trabajando de esto, que tal vez no tuvieron trabajo mientras estudiaban y viven de esto, digamos, y les gusta lo que hacen y aprenden en sus trabajos. Sí, yo para apoyar esta idea, Sabri, creo que es tan relativo como en cualquier otra carrera. Creo que el problema es el que dice Sabri, ¿no? Que a veces como sociología no es tan conocida,
en relación a otras carreras muy conocidas como ingeniería o medicina, etcétera, pareciera que tuviéramos problemas singulares, y en realidad es el problema de cualquier carrera. Digo, ¿cuál es el sueldo promedio de un ingeniero? Y bueno, qué sé yo, tendrés un ingeniero que trabaja capaz en un puesto técnico en un municipio, y tiene un determinado sueldo más pequeño, y después tenés a un ingeniero que llegó a, qué sé yo, gerente de YPF, y tiene un sueldo, no sé, 10 veces más grande que el del técnico que trabaja en el municipio. Entonces, no son determinantes las carreras. Es importante saber que, si bien están atravesadas por un montón de procesos, las carreras son trayectos relativamente individuales, en el sentido de que depende mucho de los gustos, de las áreas en las que uno se termine volcando, termine trabajando, de lo que quiera hacer, qué sé yo, por ahí, si uno quiere hacer una fortuna, puede hacerlo, pero bueno, tendrá que buscar la manera de hacer su fortuna, y si no quiere hacer una fortuna y pretende trabajar de otro tipo de cosas, hará otro tipo de cosas, digamos. Si bien entendemos que están atravesadas por un montón de situaciones, ¿no? Individuales y colectivas, son trayectos muy personales, son trayectos no determinados. No es que por estudiar sociología uno es pobre y si estudia medicina es rico. Lo dijo Agus recién, hay médicos hoy luchando por salarios miserables, en contra de sus salarios miserables. Entonces no está nada cantado, digamos. En ese sentido, siéntanse contentos de estudiar lo que les guste, lo que les apasiona, lo que les genera dudas, preguntas, inquietudes, que después el campo laboral es muy amplio y hay mucho para hacer. Yo nada más agregar a lo que decían las chicas, que además el gran paraguas de la sociología genera la posibilidad de, en una misma trayectoria laboral, es decir, conocemos miles de casos de sociólogos y sociólogas que en su trayectoria laboral han variado sus temas de investigación, sus diferentes inserciones laborales. En algunos momentos han sido docentes, investigadores, y de repente después se han dedicado más a trabajar en el ámbito público, o también se da mucho, como el caso de Gonzalo, que estuvo hasta recién, sociólogos que están insertos en dos ámbitos diferentes, como puede ser la universidad y algún área del Estado, o también en paralelo actividad privada y actividad pública. Como les digo, variar no solo en el sector de actividad, sino también variar la temática, que creo que esa es una ventaja que no tienen otras profesiones. Si uno estudia abogacía, se va a dedicar toda la vida a ser abogado y a trabajar con el derecho, o si uno estudia medicina, también la posibilidad de variar es más limitada. En el caso de la sociología, en la vida laboral de un sociólogo pueden haber muchas temáticas diferentes elegidas, ¿no? No nos casamos ni con cuestiones de salud, de educación y demás. Si bien hay una tendencia a especializarse en un determinado tema, bueno, también hay una posibilidad de variar. Bueno, tenemos que ir cerrando ya este conversatorio. Espero que les sirva como para recordar las fechas, ¿no? Que quienes estén interesados e interesadas en avanzar un poquito más, no digo quizá decidirse, pero avanzar un poco más en conocer más de la carrera, y sería importante que tuvieran en cuenta estas fechas. De todas maneras, Patricia ahí ha estado reforzando en el chat esos datos, pero los vuelvo a mencionar. La Facultad Abierta, que es otra instancia también de encuentro con docentes, estudiantes de la carrera, como para seguir conociendo un poco más, es el 25 de agosto. Luego las inscripciones van a ser del 8 de septiembre al 8 de octubre, y bueno, toda esta información está en la página, en la pestaña que dice ingreso en la página web de la Facultad de Ciencias Políticas. Que bueno, ahora no estoy, se me desconectó el chat, pero creo que todo eso, Patricia lo ha estado comentando junto con las características del pre, lo ha estado comentando todo ahí en el chat. Así que bueno, no sé si hay algo más como para agregar. Patri, vos desde el chat avisanos, si no, pues estaríamos ya cerrando acá. Sí, repetimos lo que es el mismo mensaje que mandás vos, Agus. Si no queda nada más por decir en cuanto a ustedes, las participantes,
daríamos por finalizada la actividad de estudiar sociología en la FCPIS. Bueno, muchísimas gracias Fiorella, Sabrina, Romina, Vanina, Diego, que nos ha estado ayudando ahí desde el área de ingreso, y Patricia. Y bueno, nos vemos en la próxima. Seguimos acá. También pasaremos por ahí después el mail el correo de la carrera. Y también después les vamos a pasar, por favor agéndenlo, el perfil de Instagram y de Facebook, de las redes de la carrera de Sociología, para que, bueno, nos sigan también desde ahí, que colgamos siempre material o convocatorias, capacitaciones y demás novedades de la carrera. Así que bueno, dejamos acá entonces. Gente, Perfecto. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, Hasta la muchas próxima. gracias.